¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas, sientes o actúas de cierta manera? Bienvenida y bienvenido a Aportando Algo, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos nuestra mente, emociones y decisiones para entender, cuestionar y transformar nuestra realidad. Si buscas herramientas para vivir con mayor conciencia y plenitud, estás en el lugar correcto. Comencemos. Antes de comenzar, te invito a que te hagas estas preguntas mientras escuchas. ¿Qué situaciones me generan más estrés en el día a día? ¿Cómo es que reacciono cuando me siento estresado o estresada? ¿Y qué estrategias he intentado para manejar de mejor manera el estrés? El estrés y la ansiedad son parte de nuestra vida. Todo el mundo lo hemos experimentado en algún momento de nuestro día a día, ya sea por el trabajo, las relaciones o las responsabilidades diarias. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés se vuelve abrumador, desafiante, molesto? En este episodio buscaremos definir qué es el estrés. ¿Cómo es que tener un nivel de estrés nos puede afectar en nuestra vida diaria? ¿De qué manera podemos distinguir el estrés de la ansiedad, ya que a veces o muchas veces las llegamos a confundir? Y aparte buscaremos de qué maneras o cuáles son las formas en las que podemos mediar este malestar para que nuestra vida sea más placentera. Entonces, en este episodio manejaremos 3 aspectos clave. ¿Qué es el estrés y cómo nos afecta? La diferencia entre el estrés y la ansiedad y las estrategias prácticas que pondremos a tu disposición para manejar el estrés en la vida cotidiana. Comencemos entonces por definir qué es el estrés. El estrés comenzó como una definición de ingeniería para designar el efecto de una fuerza que actuaba contra una resistencia. Con el tiempo se fue ampliando esta definición a una más actual, que es aquella en la que le damos una connotación a la causa de diversos malestares y que forma parte de muchísimas enfermedades. Sin embargo, aunque lo catalogamos como algo negativo, el estrés se puede generar en situaciones placenteras también, como lo es una buena noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Bueno, el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones que por lo general percibimos como desafiantes o amenazantes. ¿Qué sucede entonces en nuestros cerebros? A manera de explicación breve, se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, es decir, la amígdala, que es esa parte del cerebro encargada de detectar el peligro entre muchas más funciones, envía una señal de alerta. El hipotálamo la recibe y a su vez activa la hipófisis, que es una glándula que regula muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo. Esta, a su vez, envía una señal a las glándulas suprarrenales para que se libere el cortisol y la adrenalina, 2 hormonas clave en la respuesta ante estas amenazas, ya que el cortisol mantiene un estado de alerta al cuerpo, mientras ayuda con la liberación de la glucosa para mantener la energía, mientras que a su vez la adrenalina nos mantiene con una frecuencia cardíaca elevada y energía liberada de manera abrupta para una respuesta de acción inmediata. Podemos darnos cuenta que en pequeñas dosis el estrés nos puede ser muy útil,
Nos motiva a actuar, a resolver problemas y a superar desafíos de manera rápida y efectiva. Pero cuando el estrés se vuelve constante o crónico, puede afectar nuestra salud física y mental. Por ejemplo, puede causarnos dolores de cabeza, problemas digestivos, dificultad para conciliar el sueño e incluso afectar nuestro estado de ánimo. Con base en investigaciones científicas, podemos mencionar dos conceptos fundamentales del estrés: el eustrés o estrés positivo, como aquel que nos ayuda a rendir y nos motiva en ciertas situaciones. Por ejemplo, imagina que estás en la escuela y tienes un examen pendiente. ¿Sientes esos nervios característicos? Tu corazón se acelera y es justo por ese estrés. Gracias a eso, puedes concentrarte de mejor manera y probablemente te pueda ayudar a recordar información valiosa. El otro concepto es el distrés, que es el estrés negativo, por así decirlo. Aquel que asociamos con repercusiones a la salud. Por ejemplo, cuando tienes discusiones con tu pareja, los amigos o la familia, te puede generar una tensión emocional y puede afectar tu estado de ánimo y tu energía. Pasemos entonces a diferenciar el estrés de la ansiedad. Aunque el estrés y la ansiedad están relacionados, ya que prácticamente los dos activan la misma respuesta en el cerebro, su diferencia radica en el origen y la duración. El estrés es una respuesta a una situación externa real y concreta. Una vez que la situación termina, el estrés debería ir disminuyendo, desaparecer. Mientras que la ansiedad es más interna y persistente. Suele estar relacionada con la anticipación de algo negativo, incluso cuando la amenaza ya no está o probablemente nunca estuvo ahí. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana para muchas personas. El tráfico. Hoy vas tarde al trabajo porque hay muchísimo tráfico. Tu corazón se acelera, sientes frustración, pero cuando llegas a tu destino, ese malestar disminuye, se difumina, se va. Entonces el estrés cumplió su función y se desactivó, se apagó, se fue. Por su parte, aunque llegaste bien al trabajo, pasas el resto del día preocupándote por el tráfico de la salida, ese tráfico de regreso a casa. Mañana, antes de salir de casa, ya sientes esos nervios y ese malestar con solo imaginar que podría haber tráfico para llegar a tu trabajo. Aunque aún no ocurre, tu cuerpo ya está respondiendo como si esa amenaza fuera inminente, como si ya estuvieras ahí. En teoría, esto sería la ansiedad. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? En este ejemplo, si cada día el tráfico deja de ser solo un inconveniente muy puntual y momentáneo y comienza a generarte un miedo constante, dificultad para concentrarte o síntomas físicos como insomnio, taquicardia, tensión muscular, es posible que el estrés haya evolucionado y se haya convertido en ansiedad. Ambas debemos entender que son respuestas naturales, pero cuando éstas se vuelven intensas o muy persistentes, pueden afectar nuestra calidad de vida. Por eso es importante aprender a manejarlas
y sobre todo a distinguirlas. Ahora que entendemos qué es el estrés y cómo nos afecta, ¿qué es lo que podemos hacer para manejarlo? Aquí te vamos a dejar algunas estrategias prácticas para que puedas tratar de entenderlo y mejorar esa respuesta que tenemos frente a una situación estresante. La primera será crear conciencia y aceptación. Cuando te sientas muy estresado, respira profundamente y pausado. A veces no siempre vamos a tener ese momento porque probablemente se nos olvide. Sin embargo, debemos de tenerlo presente y consciente en nuestro día a día e intentar estas tácticas cuando nos acordemos enfrente de una situación estresante. Durante esa respiración, trataremos de pensar en la situación en la que nos encontramos. ¿Hay alguna manera de cambiar el resultado de dónde estás justamente ahorita? Si la respuesta es positiva, si la respuesta es sí, actuemos con lo que tengamos a la mano, con base en esas posibilidades de que sí se puede solucionar o manejar esa situación. En cambio, si la respuesta es negativa, si tenemos un rotundo no, dejemos de luchar contra la situación y pensemos qué puedo hacer para después afrontarlo de mejor forma. En vez de quedarnos en el ahora y en el conflicto, busquemos una solución un poco más adelante. Por ejemplo, otra vez regresando al tráfico. Si no hay manera que pueda buscar una solución alterna y solo queda estar ahí, aprovechemos ese tiempo de alguna otra forma, distraigamos un poquito nuestra mente o busquemos soluciones para cuando lleguemos a nuestro destino. 2. Organiza tus tareas. El estrés suele venir del sentimiento de descontrol, de tener mil y un cosas en la cabeza sin saber por dónde comenzar. Aquí entra la organización más consciente. Podemos optar por hacer una lista de lo que se necesita hacer y tratar de priorizar las tareas más importantes. Incluso si es posible o si se te dificulta generar una tarea completa, la puedes hacer subtareas o romperla en pedazos más pequeños para justamente hacerlas más fáciles de trabajar, si es necesario. 3. Podrías tratar de tomarte un descanso, un lapsus en el tiempo en el que estés más tranquilo y relajado. Si te sientes bastante abrumado, date permiso de vez en cuando para tomar un descanso. 3 minutitos, 5 minutos, sal a caminar, puedes escuchar una parte de nuestro podcast o hacer algo que te relaje y te genere esa sensación de bienestar. Al comienzo del episodio te hice 3 preguntas. Ahora, después de todo lo que hemos hablado, busquemos entonces responderlas. ¿Lograste identificar qué situaciones son las que más estrés te generan? Cualquier situación que percibas como un desafío o una amenaza puede generarte estrés, como el trabajo, las relaciones o las responsabilidades diarias. Es natural. Todo el mundo vamos a pasar por momentos estresantes. ¿Cómo es que reaccionas ante una situación estresante? Es normal sentir tensión.
dificultad para concentrarte o cambios en tu estado de ánimo. Lo importante aquí es tratar de identificar esas reacciones y aprender a manejarlas, a disminuir ese momento estresante o de malestar y que sea más llevadero, que no se mantenga en el tiempo y no pueda evolucionar probablemente a la ansiedad. Y tres, ¿qué estrategia se puede aplicar para manejarlo de mejor manera? Seguramente durante tu escucha te acordaste de alguna u otra manera en la que manejas las situaciones estresantes. Podrías intentar adoptar algunas de las técnicas que te mencionamos, adaptarlas a tu persona y a tu situación, o incluso mencionarnos si tienes alguna técnica específica que nos pueda funcionar a más personas. Recapitulemos un momento. Hoy hablamos de qué es el estrés, cómo nos afecta y qué podemos hacer para manejar en la vida diaria. Recuerda que el estrés es una respuesta natural, pero cuando se vuelve muy abrumador, es importante tomar medidas necesarias para cuidar nuestra salud física y mental. Aprendimos que si bien es una respuesta natural, cuando se vuelve constante puede afectarnos de manera negativa en la salud. Aprendimos a diferenciar el estrés de la ansiedad, que es una sensación de miedo o preocupación que se mantiene y persiste. Recordemos que el estrés cumple su función y se va. Te dejo con un reto para esta semana. Elige una de las estrategias que ya mencionamos y trata de aplicarla a tu vida diaria. Observa cómo te sientes después. Probablemente vayas entendiendo mejor a tu persona desde una perspectiva diferente y vayas encontrando formas de generar un bienestar en tu persona. Recuerda, cuidar de ti mismo es el primer paso para vivir con más calma. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aportando Algo. Este podcast es un espacio de diálogo y tu voz también es parte de él. Si tienes dudas, comentarios o algo que quieras aportar, escríbenos. Puedes enviarnos un mensaje a nuestros correos o dejar tu comentario aquí. Estaremos atentos para leerte, mejorar juntos y seguir construyendo este espacio poco a poco. Nos escuchamos en el próximo episodio.